Hey, ¿qué onda, gente? Sean bienvenidos a un nuevo video. En este video vamos a hablar sobre un tema que se titula o se va a titular el estrés oxidativo, o también conocido como, mm, pues sí, más que nada estrés oxidativo y relacionado con los radicales libres. Vamos a hablar un poco también sobre pues algunas causas que hacen que el cuerpo se enferme y que obtenga algunas enfermedades. Bien, en primer lugar, pues vamos a explicar sobre el estrés celular o el estrés oxidativo. Básicamente el estrés oxidativo, la misma palabra lo dice, es un estrés, pero es un estrés que es por medio de óxido gracias a distintos factores que lo pueden causar. Uno de ellos puede ser, sí, el estrés que las personas llevan día con día, que es, por ejemplo, cuando alguien está realizando un trabajo, una tarea, y pues llega a un momento determinado donde empieza a estresarse y pues obviamente empieza a tener cambios en el humor, eh, a sentirse muy nervioso, a que con cualquier ruido, con cualquier cosa o algo que le hagan, pues explota. Bien, pues el estrés oxidativo está muy relacionado con los radicales libres. Y para entender qué es el estrés oxidativo necesitamos saber qué son los radicales libres. Bueno, vamos a empezar. Bien, pues para poder explicar qué son los radicales libres, pues tenemos que conocer primero los átomos. Los átomos son la estructura más pequeña, más microscópica que hace o que compone la estructura del ser humano, según la anatomía y la fisiología de la tortuga de la treceava edición. Entonces, pues un átomo, por ejemplo, puede ser un átomo de sodio, un átomo de hidrógeno, o otro átomo que sea que componga, eh, que haga que sea de parte de la estructura del cuerpo humano. Bien, entonces es como que si agarramos un tejido de una persona o agarramos y le cortáramos un pedazo de carne a una persona y la lleváramos y la pusiéramos a un microscopio eh, mucho aumento, y pues obviamente lo que se va a ver quizás son las células y quizás todavía más chiquitos y se pueda ver el átomo. Bien, entonces para entender el radical libre necesitamos saber qué es un átomo. Bien, recordemos que el átomo está compuesto por protones y neutrones que están en el núcleo, que están en su interior, en su centro, y tenemos las órbitas, que son las que están en la superficie, en la periferia. En las órbitas son esas ruedas que se ven circulares en las periferias, y en ellas se ven los electrones. Bien, los electrones eh, son las que se encuentran ahí en las superficies de las órbitas. Entonces, cada cierto punto, cada cierta distancia de cada órbita, de cada ruleta, tiene que llevar dos electrones. Así como por ejemplo la última, que es la tercera, tiene dos electrones, como lo ven en su órbita. ¿Qué pasaría si nada más tuviera un electrón? Pues obviamente ese electrón sería más, más descontrolable. Entonces lo que haría sería empezar a buscar, a empezar a alocarse, como por ejemplo los carritos chocones que empiezan a chocar y a alocarse. ¿Por qué? Porque hace cuenta que el electrón necesita tener a su otro electrón para poder estar estable, para poder tener ese equilibrio. Si se dan cuenta, en la primera órbita, que está cerca de los protones y los neutrones, tiene igual dos electrones. ¿Qué pasaría si no tuviera uno? Pues no tuviera ese equilibrio. Vemos que en la segunda órbita vemos que hay dos, y cada uno tiene dos y no hay sobrando uno. ¿Qué pasaría si faltara uno? Pues pasaría ese desequilibrio y ese descontrol.
Entonces, pues básicamente, si no tiene el par de electrones, si no está el par de dos pares de electrones, pues obviamente habría falta un electrón y a eso se le conoce como radical libre. Ahorita vamos a ver mejor un ejemplo. Aquí vamos a ver mejor el ejemplo. Si se dan cuenta, tenemos a la derecha, tenemos el radical libre. Si se dan cuenta, están los electrones marcados con E y con un símbolo. Y vemos que, por ejemplo, en la parte baja medial están dos electrones, en la parte del costado derecha están otros dos electrones, en la parte superior están otros dos electrones. Pero ¿qué pasa? En la parte izquierda de la órbita nada más hay un electrón. ¿Eso qué quiere decir? Que está desequilibrado. Y entonces, justo como un carrito chocón empieza a pegar a todos los demás carros, pues este átomo va a ser igual como ese carrito chocón. Va a empezar a chocar con todos con, con todas las estructuras de la célula, de los organelos, ya sea la membrana celular, el aparato de Golgi, incluso el núcleo, que recordemos que el núcleo es donde está el ADN, incluso el mismo propio ADN, pues sabemos que eso no está bien. Entonces, pues un crédito chocón pues choca, pero pues ponle que no hace tanto daño. Pero la diferencia de un átomo o de un radical libre desequilibrado, o básicamente llamado como radical libre, si él empieza a chocar con las estructuras de la célula, que recordemos que la célula es la unidad funcional estructural del cuerpo humano. Entonces, él básicamente, el radical libre está choque y choque y está como que está eh, lesionando a la célula. ¿Y por qué la lesiona? Porque hace cuenta que el radical libre va y busca otros átomos, que recordemos que pues, la célula está conformada también por átomos, entonces va y le quita un electrón. ¿Para qué? Para que ya ese átomo que es llamado radical libre ya no sea un radical libre, porque si ya tiene su otro electrón, que sería ya con el que para poder tener su par, para que esté en equilibrio, pues ya no sería radical libre, porque ya sería un átomo en equilibrio. Entonces, pues básicamente si el radical libre va y le quita un electrón a una de las partes de la estructura de la célula de otro átomo que está conformando esa estructura, pues ¿qué va a pasar? Pues que obviamente al que le va a quitar, pues si está un átomo en equilibrio que tiene todos sus pares de electrones bien, pues si le quita uno, ¿qué va a pasar? Pues también se va a quedar en desequilibrio. Y entonces ya de pasar de ser un átomo bueno, va a pasar a ser un radical libre. Entonces, ¿qué va a pasar con ese radical libre que ya que convirtió gracias a este primer radical libre? Pues va a ser lo mismo que este radical libre. Va a ir y va a ir igual a buscar otro electrón para que ya no sea radical libre y mejor esté en equilibrio. Y básicamente se va a hacer un descontrol porque después ese va con otro, luego el otro con otro y luego con otro con otro. Entonces, lo que va pasando es que se van lesionando las estructuras de la célula, por ejemplo, la membrana celular, ya lo mencioné, el retículo endoplasmático, la pata de Golgi o el núcleo, incluso el mismo propio ADN, y pues eso, básicamente esas funciones que pues, suceden ahí hacen que la célula se estrese. ¿Por qué? Porque la está lesionando y se hace un descontrol. Entonces, es como que si alguien te estuviera pique la espalda, te estuviera robando, robando. Entonces, ¿qué va a pasar? Puede llegar un momento donde te vas a estresar, incluso pues vas a cambiar de humor y puede que hasta explotes o hagas algo anormal, algo que no es normal en ti. Entonces, bueno, eso es lo que sucede con los radicales libres, hacen que las células se estresen o que haya un estrés oxidativo. Bien, y tenemos a un lado izquierdo el antioxidante, eso más adelante lo vamos a ver, qué es lo que nos va a aportar ello. Bien, pues pasamos, bien, todo lo que acabo de decir es con base de lo que dice el libro de la anatomía y la fisiología de la tortura de la tercera edición. Entonces, básicamente lo que acabamos de ver sobre el radical libre y sobre cómo es que los átomos se convierten en radical libre y cómo es que el radical libre hace que haya un estrés celular, pues todo eso lo dice
a base de nuestros libros de principio de anatomía y fisiología. Bien, pues aquí vemos una célula. Tenemos las partes de nuestra célula, como lo dije, está el núcleo, el nucleolo, está resguardando el núcleo del ADN, tenemos mitocondrias, tenemos retículo endoplásmico, tenemos la membrana celular en la superficie, en las periferias, tenemos la parte de Golgi, receptores, etcétera. Pero básicamente son organelos de la célula eucariota, que es la que nos ocupa a nosotros. Entonces, pues nada más como para que vean el ejemplo de qué es lo que ataca el radical libre. Entonces, pues empieza a hacer daños y pues se hace un descontrol y lo que sucede es que hay un estrés celular de esta célula, de nuestras células. Bien, vamos a pasar al primero. Entonces van a decir, bueno, entonces, ¿pero qué causa que hayan radicales libres? ¿Qué causa que haya un estrés celular? Pues lo que lo causa, en primer lugar, podríamos poner, no es que sea el primero, sino que hay muchos, pero uno de ellos puede ser el estrés que vivimos día a día, por ejemplo, que una llamada, luego otra llamada, problemas, no sé, que el tiempo no te rinde, que si quizás te salió algo mal, que quizás estás estresado porque tienes que leer 2, 3 libros que tenías que leer de hace, no sé, 5 meses, y luego ya nomás te quedan 2 días para leer esos 5 libros, probablemente te estresas porque sabes que van a haber consecuencias y pues te pones nervioso, empiezas a cambiar de humor, pero no solo eso sucede en el exterior, eso estamos hablando de que eso puede suceder en el exterior, sino que vamos a ver qué es lo que sucede en el interior de tu cuerpo, o sea, que tú lo estás viendo en el exterior y vemos cómo afecta. Pues en primer lugar tenemos aquí un texto que dice que el cortisol y los radicales libres y el cortisol puede estimular, el cortisol pues es una hormona que es producida por las glándulas suprarrenales, es una glándula eh, que está superior o está, está superior a los riñones. Hay otro subfijo que también nos da a entender de que, de que es porque está arriba, pero pues es básicamente dos sombreritos que están arriba de los riñones. Y pues se podría decir que está superior a los riñones anatómicamente. Y bueno, esas dos glandulitas, que son las glándulas suprarrenales, pues producen el cortisol. Y bueno, pues el cortisol obviamente se produce pues gracias a ese estrés que hay. Entonces, a ese estrés hace que se produzca el cortisol. Y bueno, dice que el cortisol puede estimular la producción de especies reactivas del oxígeno, en las cuales pues son radicales libres y que causan daño a las células. Bueno, el oxígeno es parte bueno, el oxígeno hace que haya una oxidación fisiológica normal en el cuerpo. ¿Por qué? Porque, bueno, básicamente para poder el oxígeno con los carbohidratos o la glucosa y, bueno, unas enzimas que son, por ejemplo, podrían ser del ciclo de Krebs o de otra ruta metabólica, hacen que para generar energía en un organelo que es de la célula, que es la mitocondria, hacen que se oxiden esas moléculas y pues sucede oxidación y pues hay radicales libres por, por, por ende, entonces como el producto. Bueno, eso es una de las partes que es el cortisol y el estrés oxidativo y el daño celular. El estrés oxidativo se produce cuando la producción de radicales libres supera la capacidad del organismo para neutralizarlos, lo que puede dañar las proteínas, lípidos y, bueno, ADN de las células, básicamente algo que ya había dicho. Entonces, cuando hay estrés, pues el cortisol se eleva en grandes cantidades, pues está la producción de especies reactivas de oxígeno. El oxígeno, le acabo de explicar que gracias a una de las rutas como del metabolismo, que es el catabolismo básicamente, pues hace que haya un estrés celular y el estrés celular pues son lo que lo producen son radicales libres. Y bueno, pues el estrés oxidativo pues hace que haya una sobreproducción de radicales libres, entonces por eso es que, o sea, radicales libres siempre va a haber porque gracias a la generación de energía por medio del catabolismo, de las rutas metabólicas, siempre va a haber una oxidación a una producción de radicales libres. Pero eso puede estar regulado en un equilibrio, pero el problema es que cuando se hay
sobreproducción de radicales libres. Ese es el problema porque pues la célula empieza a dañarse más. Eso es por lo que sucede por el estrés exterior, por ejemplo, lo que muchas veces llega a suceder. Entonces, eso es lo que sucede cuando una persona se estresa, pues hay una producción de cortisol por las glándulas suprarrenales, en resumen. Por las glándulas suprarrenales aumentan la producción de especies reactivas, pues hay una superproducción de, de radicales libres. Sí, pues hay radicales libres, recordemos que es lo que es un radical libre, pues que daña tu célula, que es la parte de estructura más microscópica de tu cuerpo. En segundo lugar tenemos que lo que pusimos aquí son, por ejemplo, los aceites. Bien, se ha escuchado mucho últimamente que están hay muchos rumores, ¿no? Que dicen que es mejor la manteca de puerco, cocinar que en manteca de puerco que en aceites. Por ejemplo, aceite nutriol, las patronas, todos esos tipos de aceites. Nos dicen que es mejor con la manteca de puerco. Bueno, eso básicamente es porque nos dicen que, por ejemplo, la manteca de puerco, si se dan cuenta, es como, es como un, es más sólida, se le podría decir. Es más sólida que el aceite. El aceite es más líquida, o sea, parece más líquido. Y pues, obviamente, su espesor es más espesa la manteca del cerdo que el aceite. Entonces, ¿qué pasa si ponemos la manteca de cerdo en un sartén? Pues obviamente cuando está el fuego y se quema, pues obviamente la superficie de la manteca de puerco, quizá nada más la pura superficie, se vaya a quemar. Entonces, cuando ponen en contacto con el fuego en un sartén, pues obviamente sucede pues se quema básicamente la superficie. Y al quemarse la superficie, pues hay una tipo oxidación, hay una oxidación y una destrucción básicamente de sus compuestos, de sus componentes. Por ejemplo, de la grasa, de los lípidos, que es básicamente lo que tiene la manteca de puerco, pues triglicéridos. Bueno, hay un estudio que había leído que pues tiene, la manteca de puerco incluso tiene pues más triglicéridos, podría decirse relativamente buenos, que pues en realidad no son buenos, simplemente que son las grasas del HDL, que son las que te ayudan a que no se te taponen las arterias, que simplemente eviten todo ello y ya. Y bueno, en otro lado pues tenemos los aceites, pero los aceites son más líquidos, pues obviamente si ponemos el aceite en el sartén, pues que se va a quemar más rápido, pues obviamente el aceite, que se va a quemar más toda su estructura del aceite, tanto en todas sus moléculas que tiene. Es un tipo de grasa, pues su tipo de grasa se va a quemar más rápido. ¿Por qué? Porque es más líquida, es más fácil de que si la pones, pues obviamente se vaya a quemar toda. Su, su estructura es muy moldeable, entonces pues se quemaría todo. En cambio, en la manteca de puerco pues no se quemaría su superficie. Entonces pues al quemarse el aceite, pues recordemos que el fuego hace que haya una oxidación de las moléculas, en este caso de los lípidos, y entonces pues hay una sobre oxidación en la estructura del aceite. Entonces, pues como el aceite es más sólido, pues se va a quemar más y se quema más rápido. En cambio, como es más moldeable su estructura, en cambio la manteca de puerco, pues no, nada más se quemaría la superficie y ya pues lo de arriba no alcanzaría a quemarse tanto por lo mismo de que es un poco más sólido. No es tan moldeable su superficie que podemos decirlo. Entonces, Eh, básicamente, pues esa sería la segunda causa de cómo hay una sobreproducción de radicales libres, que por ejemplo serían en los aceites. Los aceites que son comestibles que se usan ahorita, pues como son muy quemados, el fuego hace que haya una sobreoxidación, entonces toda esa oxidación junto con los alimentos que se queman, pues eso es una fuente de radicales libres que tú al ingerirlos y ya cuando llegan a tus células,
pues son moléculas o ya son átomos que son de parte de la estructura tanto del aceite como de los alimentos que ya están oxidados. Entonces, recordemos que es la oxidación, pues son radicales libres. Átomos ya como radicales libres, pues son faltantes de un electrón y ya están oxidados, pues obviamente van a hacer más daño a tu salud. Por ejemplo, por eso no es muy recomendable comer, no sé, tacos de la calle con aceites de la calle, porque pues sabemos que los aceites de la gente con controladora pues utilizan dos, tres veces el mismo aceite, pues es una sobreproducción de oxidación por parte de los aceites conjunto con los alimentos a tu cuerpo y pues son una fuente muy muy rica en radicales libres. Entonces por eso es más recomendable pues la manteca de puerco. Pero pues para mí ninguna de las dos son recomendables porque pues de eso a la mejor alimentación que es la que nos ofrecen a todos pues es mejor la otra. Bien, en tercer lugar pues es el sol. El sol recordemos que es como el fuego daña las moléculas del aceite y de la comida. Y bueno, en fuego, si estás ah, a temperaturas muy altas, pues obviamente va a haber una quemación del tejido más superficial, que es el tejido epitelial, que básicamente es rodeado por, bueno, tiene pues los queratinocitos, y pues son una célula que tiene un núcleo, y su núcleo pues se ve cuando el sol está muy fuerte, pues quema. Puede dañar su núcleo, puede dañar sus organelos, su estructura básicamente, entonces pues es una sobreestrés de la célula y una sobreproducción de radicales libres. Igual con